nos vamos a dedicar a electricidad y magnetismo para completar la unidad 10 de física y química biológica. Se define como electricidad al conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Esta electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas, como la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas. Se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Si recuerdan, la fuerza eléctrica puede ser de repulsión y de atracción. Repulsión cuando las cargas son de igual signo y atracción cuando las cargas son de distinto signo. Como ya hemos visto, los objetos materiales están formados por moléculas y estas moléculas a su vez están formadas por átomos. Los átomos están compuestos de partículas subatómicas cargadas como el electrón y el protón. Protones los simbolizamos con la letra P y electrones con la letra E. En el equilibrio, el número de protones y electrones es igual, es decir, que la carga neta de ese átomo es neutra. Cuando existe un desequilibrio, este número de protones es distinto al número de electrones. La carga neta va a ser positiva o negativa, dependiendo. Como dijimos, si el átomo pierde electrones, la carga neta es positiva. Pero si el átomo gana electrones, la carga neta es negativa. Los electrones más cercanos al núcleo atómico están fuertemente enlazados con el núcleo, pero los electrones que se encuentran más alejados están enlazados más débilmente y se pueden desprender. La ley de conservación de la carga nos dice que cuando algo se carga no se crean ni se destruyen electrones, solo pasa de un material a otro, es decir, que la carga se conserva. Podemos definir de esta manera dos tipos de materiales, en función de las características de los distintos átomos que la componen. Tenemos a los conductores y a los materiales aislantes. Los materiales conductores son aquellos en los cuales es fácil establecer una corriente eléctrica debido a que los electrones de la capa más externa están libres para desplazarse. Pero en el caso de los materiales aislantes es difícil establecer esta corriente eléctrica, debido a que los electrones de la capa externa están más fuertemente atraídos por los núcleos. ¿Qué casos de materiales podemos conocer que sean conductores? Tenemos, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, entre otros más. Y como aislante podemos tener el vidrio, la porcelana, el PVC, la mica, etc. Si hablamos de electrostática o electricidad estática, es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un cuerpo, y esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica, por ejemplo, cuando dicho objeto se pone en contacto con otro. ¿Qué formas tenemos de generar electricidad estática? Las cargas por contacto, las cargas por fricción y las cargas por inducción. En las cargas por contacto dice, se pone en contacto un objeto cargado con un cuerpo neutro y se transferirá la carga a este. Es decir, que acá se ponen en contacto dos cuerpos, uno cargado y otro descargado. Y al ponerse en contacto pasa carga eléctrica del objeto cargado al descargado y terminan por repelerse. En el caso de la carga por fricción, dicen, los electrones más externos de muchos átomos están unidos muy débilmente y pueden desalojarse con facilidad. Pensemos en el ejemplo que tenemos en la diapo, en el cual un peine plástico puede ser frotado sobre nuestro cabello. De esta forma, una pequeña fracción de electrones va a pasar del peine al pelo. El peine va a quedar con un defecto de electrones, es decir, que va a quedar cargado positivamente. Si acercamos este peine a trocitos de papel, estos papelitos van a ser atraídos por el peine, restableciéndose de esta manera el equilibrio electrónico.
Y en la carga por inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo, como en el caso de las descargas eléctricas. En cuanto al campo eléctrico, el campo eléctrico existe cuando existe una carga y representa el vínculo entre esta carga y otra carga al momento de determinar la interacción entre ambas y las fuerzas ejercidas. El campo eléctrico tiene carácter vectorial y se representa por medio de líneas de campo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando representábamos fuerzas? Que las representábamos como vectores. Si la carga es positiva, el campo eléctrico es radial y saliente de dicha carga. ¿Sí? Tienen el ejemplo, una carga positiva, el campo eléctrico es radial y saliente. Lo mismo acá abajo, tenemos dos cargas positivas y el campo eléctrico es radial y saliente de la carga. En el caso de que la carga sea negativa, el campo eléctrico también es radial, pero es entrante hacia la carga. ¿Sí? Lo mismo, tenemos dos cargas negativas y el campo eléctrico es entrante hacia la carga. Se conoce como energía potencial al fenómeno por el cual un objeto puede almacenar energía debido a su posición con respecto a algún otro objeto. Y así como se define la energía potencial gravitacional, que es la energía potencial de un cuerpo a causa de su posición elevada, y que depende de la masa y de la altura del objeto, podemos definir la energía potencial eléctrica, ¿sí? Que es la energía que posee una partícula cargada en virtud de su ubicación y de su carga. Aquí podemos definir a la ley de Coulomb, que nos dice que la interacción entre dos cargas, ¿sí? Entre dos cargas eléctricas, sean del mismo signo o distinto, postula que la fuerza de atracción o repulsión entre ellas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Aquí tienen ejemplos de distintas cargas y podemos ver que cuando las cargas son del mismo signo, la fuerza resultante es una fuerza de repulsión. ¿Sí? Ya sean estas que son dos cargas positivas como en estas que son dos cargas negativas que se enfrentan y la fuerza resultante es una fuerza de repulsión. Cuando las cargas que se enfrentan son de signo contrario, tenemos una carga negativa y una carga positiva, la fuerza resultante es una fuerza de atracción. El potencial eléctrico es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo. Dice, es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Potencial eléctrico es igual a energía potencial eléctrica sobre la carga. Y las unidades en las que se mide este potencial eléctrico es el volt o los voltios. Dice que el flujo de carga, cuando los extremos de un conductor eléctrico están a distintos potenciales eléctricos, es decir, que hay una diferencia de potencial, la carga pasa de uno a otro extremo, ¿sí? Y el flujo de carga persiste mientras que haya una diferencia potencial. Entonces tenemos a la corriente eléctrica, que es el flujo de desplazamiento de partículas cargadas por un material conductor. Y esta corriente eléctrica se la mide en amperios. En cuanto a la resistencia eléctrica, es toda la oposición que encuentra la corriente eléctrica a su paso por un circuito eléctrico. Es decir, que esta corriente eléctrica es atenuada o frenada. La corriente eléctrica no solo depende del voltaje, sino también de la resistencia eléctrica que ofrece el conductor al paso de la carga. ¿De qué va a depender esta resistencia eléctrica? Va a depender del grosor del material conductor, en este caso del alambre, de la longitud del mismo y de su conductividad. La resistencia aumenta cuando el grosor del alambre es menor, cuando la longitud es mayor y cuando menor es la conductividad. Esta resistencia se mide en ohm, ¿sí? La unidad de la resistencia es el ohm.
y podemos definir la ley de Ohm, que vincula la intensidad, el voltaje y la resistencia. Y esta ley nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor, que tenemos la representación, es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. De esta ecuación podemos obtener dos más, que es que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente por la resistencia, o que la resistencia es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Otra definición a tener en cuenta es la de choques eléctricos. Se denomina choque eléctrico a una lección que es producida por el efecto de la corriente eléctrica al ser humano o a un animal cuando nos enfrentamos a esta corriente eléctrica. Esto nos puede generar lesiones nerviosas, alteraciones químicas, daños térmicos. A veces algunas lesiones son secundarias, pero otras pueden ser muy importantes y en algunos casos pueden ser mortales. ¿Qué ocurre con la conducción nerviosa? ¿Sí? La conducción nerviosa está asociada también a fenómenos eléctricos. Y la diferencia en la cantidad de carga eléctrica entre una región de carga positiva y una región de carga negativa se la conoce como potencial eléctrico. Casi todas las membranas plasmáticas tienen una diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí? Se lo conoce como potencial de membrana, en el que el lado interno de la membrana es negativo respecto al lado externo, que es positivo. Si uno quisiera medir este potencial eléctrico, este potencial de acción, deberíamos usar microelectrodos. En esta figura que aparece en la diapo, tenemos ese caso en el que se está midiendo el potencial eléctrico a través de microelectrodos. En la parte A tenemos ambos electrodos que están fuera de la membrana y no se registra ninguna diferencia de potencial. Cuando un electrodo se coloca dentro de la membrana, el interior de la neurona es negativa con respecto al exterior, habíamos dicho. Y la diferencia entre los dos es de aproximadamente 70 milivoltios. Este es el valor del potencial de reposo. Aproximadamente 70 milivoltios. Si este axón se estimula, y uno puede medirlo, el impulso nervioso se propaga y se detecta una leve inversión de la polaridad. Es que tienen las cargas positivas del lado interior y las cargas negativas del lado externo. Esta breve inversión de la polaridad es lo que se conoce como el potencial de acción. Es el cambio momentáneo en la polaridad. Entonces dijimos que en el interior de la membrana las cargas que predominan son negativas con respecto al exterior. Esta diferencia de voltaje constituye el llamado potencial de reposo de la membrana. Pero ¿qué ocurre cuando el axón es estimulado? En este caso, el interior se carga positivamente con respecto al exterior. Y esta inversión de la polaridad lo denominamos potencial de acción. Si uno mira un corte, ¿sí?, del axón, de la membrana del axón, puede ver que en la bicapa lipídica hay proteínas integrales de membrana, ¿sí?, que actúan como canales. Ya vimos en teóricas anteriores que una de las funciones de la proteína podían ser proteínas de membrana que actúan como canales, por los cuales van a circular iones potasio, iones sodio, ¿sí?, distintos iones de un lado u otro de la membrana, dependiendo de si yo estoy en un estado de reposo o un estado de potencial de acción. ¿Qué ocurre en el caso del corazón? El corazón presenta la capacidad de contraerse, ¿sí?, en la sístole o relajarse en la diástole, en forma rítmica y repetida. Dicho proceso se debe al flujo de cargas eléctricas a través de las membranas celulares cardíacas, que generan también diferencias del potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene 5 fases, que están numeradas de la número 0 hasta la 4.
Si describimos un poquito cada una de las fases, podemos ver que en la fase 4 el potencial es potencial de reposo de la membrana. La célula permanece en este periodo hasta que es activada por un estímulo eléctrico. Esta fase del potencial de acción está asociada con la diástole cardíaca. ¿Qué ocurre en la fase 0? La fase 0 es la fase de despolarización rápida y la pendiente de la fase 0 representa la tasa máxima de despolarización de la célula y se debe a la apertura de los canales de sodio. ¿Sí? Los canales rápidos de sodio. Lo que genera es una entrada de sodio hacia el interior celular y al mismo tiempo el potasio disminuye. En la fase 1, potencial de acción, tiene lugar la inactivación de los canales rápidos de sodio y se da una corriente transitoria hacia el exterior que causa una pequeña repolarización de la membrana. Y esto es debido al movimiento de los iones potasio y al cierre de los canales de calcio. La fase 2, conocida como la fase de la meseta, del potencial de acción, se mantiene un equilibrio entre el movimiento hacia el interior del calcio a través de los canales iónicos para el calcio, ¿sí? Y la fase 3 es la fase de repolarización rápida. Si ven la caída que hay en esta etapa, los canales voltaje dependiente para el calcio se cierran, mientras que los canales lentos de potasio permanecen abiertos. Este potencial de acción cardíaco puede ser estudiado mediante un electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Ahora cambiamos de tema y vamos a hablar del magnetismo. El magnetismo es un fenómeno natural por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que presentan propiedades magnéticas. ¿Cuáles son estos compuestos? Pueden ser el níquel, el hierro, cobalto y algunas de sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Y la fuente de esta fuerza magnética es el movimiento de partículas con carga. Considera que cada electrón es por naturaleza un pequeño imán. Comúnmente en los materiales, los electrones se distribuyen de manera aleatoria, es decir, en distintas direcciones. Pero en el caso de los imanes, los electrones tienden a orientarse en la misma dirección. Y esto es lo que crea una fuerza magnética grande o pequeña, dependiendo de este número de electrones que estén orientados. Las regiones llamadas polos magnéticos son las que originan las fuerzas magnéticas. Habrán escuchado que estos polos magnéticos se los llaman polo sur y polo norte. Dice, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. Esto ocurre al igual que en el caso de las cargas eléctricas. También dice, no existe un polo norte magnético sin la presencia de un polo sur. Si un imán se parte en dos, vuelve a haber dos pequeños imanes, pero cada uno tiene un polo norte y un polo sur, y así sucesivamente. ¿Sí? No hay un imán en el cual no haya un polo norte y un polo sur. El campo magnético es el movimiento de la carga eléctrica que produce un campo magnético que rodea al imán. ¿Sí? Acá tienen dos imanes enfrentados, el polo sur con el polo norte, y esto que se ve en la figura es el campo magnético que se genera. Dice que un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas de los materiales magnéticos. ¿Sí? Hay dos movimientos de los electrones que contribuyen al magnetismo. Uno es el giro que tiene el electrón sobre sí mismo, sobre su propio eje. Este movimiento del electrón sobre su propio eje se lo llama spin. Y el otro es el movimiento del electrón alrededor, ¿sí?, del núcleo. Entonces el electrón gira sobre sí mismo y también va girando alrededor del núcleo. Estos dos movimientos son los que contribuyen a que se produzca el magnetismo.
En cuanto al electromagnetismo, es una rama de la física que estudia los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos y permite describir cómo se comportan las cargas eléctricas en reposo y en movimiento, y su interacción a su vez con los campos eléctricos y magnéticos. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un alambre, es decir, a través de un conductor, el campo magnético se envuelve alrededor del alambre en círculos concéntricos. ¿Sí? Si uno apunta el pulgar a lo largo de la dirección del flujo de la corriente, nuestros dedos se doblan en la dirección del campo magnético. Vamos a verlo en la próxima diapo, se ve un poco mejor. Si este fuera el conductor, uno podría aplicar la regla de la mano derecha para determinar la dirección y el sentido del campo magnético. ¿Sí? El pulgar hacia arriba y el movimiento de los dedos nos estaría indicando la dirección y el sentido del campo magnético. El electromagnetismo es la base del funcionamiento de los dispositivos eléctricos y electrónicos que por lo general usamos a diario. Uno de ellos es el timbre, ¿sí? En el caso del timbre lo que ocurre es que una corriente eléctrica circula por un electroimán creado por un campo magnético. También tenemos el ejemplo del alternador, ¿sí? El alternador del auto, que es capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante también inducción electromagnética. Hay otros ejemplos como pueden ser micrófonos, generadores, etc. Hablamos o pensamos en los diagnósticos médicos, tenemos el caso de la resonancia magnética. Esta resonancia magnética se fundamenta en el impacto de fuertes campos magnéticos sobre los núcleos del hidrógeno del agua que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, los campos de radiofrecuencia se usan para alterar sistemáticamente el alineamiento de esa magnetización, ¿sí? Causado por los núcleos de hidrógeno. Este alineamiento es detectable por un escáner y se pueden construir imágenes del cuerpo, ¿sí? La imagen del cuerpo que ha sido puesta en evaluación. En el caso de la tomografía computada, este método diagnóstico utiliza un equipo que permite rotar un delgado haz de rayos X también alrededor del cuerpo que uno va a evaluar. Y por medio de algoritmos matemáticos, una computadora es capaz de procesar y generar imágenes tridimensionales de una sección del cuerpo. ¿Sí? Es como que combina una serie de radiografías que se toman desde diferentes ángulos y utiliza el procesamiento informático a través de la computadora para poder crear imágenes. Pero en este caso ya no estamos usando magnetismo. Mencioné los rayos X. ¿Y qué son los rayos X? Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, ¿sí? Son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia. ¿Sí? Si recuerdan el espectro electromagnético, hay una zona donde tenemos mayor frecuencia y mayor energía. En esta zona se encuentran las radiaciones ionizantes. Y tenemos como ejemplo a los rayos X y a los rayos gamma. ¿Cuáles son estas fuentes emisoras de radiación? Si recordamos la tabla periódica, ¿se acuerdan que podíamos dividirla según grupos y períodos? Los grupos, que eran los verticales, reunían elementos con propiedades similares. Y en los períodos, que eran los horizontales, podíamos ordenar a los elementos en la tabla periódica según el número atómico creciente. Y este número atómico nos decía el número de protones que poseía el elemento en su núcleo. En el caso de átomos radioactivos, son estos átomos que tienen más de 82 protones en su núcleo, es decir, que tienen núcleos muy grandes. Dice, debido a su gran tamaño, son llamados núcleos inestables, dado que son capaces de producir emisiones en un fenómeno conocido como desintegración radiactiva.
¿Qué ejemplo de átomos tenemos que tienen núcleos grandes? Tenemos al polonio, al astato, radón, francio, radio, uranio, neptunio, etc. ¿Sí? Y hay 3 tipos de radiación resultante de estos átomos radioactivos. Y son las partículas alfa, las beta y las gamma, las radiaciones gamma. Entonces dijimos que estos átomos radioactivos tienen en común que sus núcleos tienen más de 82 protones, que son núcleos grandes, lo que los vuelve inestables. Y esto se debe a que los protones con carga positiva en el núcleo tienen una gran fuerza de repulsión por sus cargas, pero se mantienen unidos por una fuerza de atracción que es la atracción nuclear. Y esta fuerza de atracción es fuerte y actúa solo a una distancia muy corta. En los núcleos pequeños, los protones están cerca y la fuerza nuclear supera la fuerza eléctrica de repulsión. Pero en cambio, en un núcleo que es grande, hay protones que están más alejados uno de otro y esta fuerza nuclear de atracción puede ser pequeña en comparación con la fuerza de repulsión. Es por eso que aparece una inestabilidad y se traduce en la emisión de estas radiaciones que son de tipo alfa, beta o gamma. Como partículas alfa, decimos que son partículas con carga positiva, 2 protones y 2 neutrones. En el caso de las partículas beta, es una partícula de carga negativa, un electrón. Y los rayos gamma son una forma de alta frecuencia de la radiación electromagnética, por lo que viajan a la velocidad de la luz. Cuando uno trabaja con este tipo de radiaciones, hay que tener mucho cuidado ante la exposición, ¿sí? Porque afecta a nuestra salud. Y es mayor la capacidad ionizante cuando mayor es la frecuencia y la energía que presentan estas radiaciones. Entonces, para protegernos, debemos interponer distintos materiales entre nosotros y la fuente emisora de esa radiación. En el caso de las radiaciones gamma, que son las radiaciones más ionizantes, es necesario interponer un bloque de hormigón, ¿sí? Entre la fuente que emite esta radiación gamma y quien la reciba, y el receptor, ¿sí? Entonces tenemos que interponer un bloque de hormigón. En el caso de los rayos X, que también son radiaciones de alta energía muy ionizantes, tenemos que interponer una placa de plomo, ¿sí? Una placa de plomo es suficiente para interponer entre la fuente productora de los rayos X y el receptor. En el caso de las radiaciones alfa y beta, que son las menos ionizantes, la radiación beta puede ser frenada por una placa de aluminio o una placa plástica y la radiación alfa puede ser frenada por una placa de papel. Pero en todos los casos debo interponer distintos materiales para evitar el daño en el organismo. Entonces, repasando, la exposición a fuentes de radiación ionizantes de alta frecuencia y alta energía dijimos que afecta a la salud de los seres humanos y son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Estas radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias radioactivas, como pueden ser las partículas alfa, beta o rayos gamma, y de generadores artificiales, como son los generadores de rayos X y los equipos de alto voltaje. Volviendo a los equipos de diagnóstico, ya habíamos mencionado a la tomografía computada. Y esta tomografía computada utiliza una radiación ionizante que son los rayos X. También tenemos a las radiografías. En este caso también utilizamos una radiación ionizante que son los rayos X. Dice que es una máquina de rayos X, envía partículas de estos rayos a través del cuerpo y las imágenes se registran en una computadora o en una película. Las estructuras que son densas como los huesos van a bloquear la mayoría de las partículas de rayos X y aparecerán en color blanco. Si uno mira una radiografía puede observar la zona de huesos de color blanco. Dice el metal y los medios de contraste
también van a aparecer de color blancos. Por eso es que cuando uno va a hacerse una radiografía, por lo general tiene que sacarse todo que sea metálico, cadenitas, aritos, etc. Y aquellas estructuras que contienen aire se verán de color negra. Los músculos, la grasa y los líquidos aparecerán como sombras de color gris. Todas estas técnicas que mencionamos tienen que ser evaluadas y analizadas por personal capacitado, ¿sí? Uno tiene que entrenarse en la lectura de estos resultados. Y por último, vamos a ver el caso de la radioterapia. La radioterapia utiliza partículas u ondas de alta energía para eliminar o dañar las células cancerosas. Se sabe que las células cancerosas se multiplican más rápidamente que las células normales en el cuerpo. Entonces, dado que la radiación es más dañina para las células que se reproducen rápidamente, la radioterapia causa más daños en aquellas células cancerígenas que en las células normales. Y esto impide que éstas aumenten y se dividan, permitiendo así la muerte celular. En la diapo tienen a modo de ejemplo, ¿sí? Solo a modo de ejemplo, la descripción y características de un equipo de radioterapia. Pero lo que queremos que recuerden en esta clase son los principios físicos en los cuales se fundamentan todos los equipos que hemos visto hasta aquí.